Me parece que es un tema fundamental que en estos días pues vale la pena que podamos compartir, que podamos platicar, porque finalmente pues estamos todos expuestos a una gran cantidad de circunstancias, de situaciones que pueden afectarnos en estas condiciones en las que nos encontramos en este momento, justo al iniciar pues este proceso de regresar a nuestra vida laboral en esto que ahora llamamos pues la nueva normalidad. Entonces, si me permiten, me gustaría, pues, como les decía hace un momento, agradecer la gentil invitación y quiero contarles que lo que vamos a platicar el día de hoy, pues, es producto de la información que ya tenemos hasta el momento sobre el impacto que tiene en nuestra salud emocional, pero también de algunos datos que nos refieren qué herramientas podemos utilizar para retomar nuestras actividades. Entonces, me gustaría irles planteando a manera de introducción, pues un poco estas condiciones que nos pueden servir para poner un marco de referencia en dónde nos encontramos en este momento y qué es lo que hemos tenido que vivir. Como ustedes saben, históricamente, pues hemos tenido que enfrentar como humanidad, pues diferentes momentos de retos en cuanto a nuestras condiciones de salud, de retos biológicos, de enfermedades. No es la primera pandemia que vivimos, pero sí es una pandemia que tiene características muy particulares porque ha puesto de manifiesto la importancia y la relevancia que tiene para todas las personas el contacto social, las limitaciones y los problemas que podemos llegar a tener cuando éste se interrumpe. De forma general, pues todos nosotros hemos estado en los últimos meses viviendo diferentes retos. Quizás el primero fue toparnos con la novedad de que teníamos que adaptar actividades que ya teníamos muy dominadas, como por ejemplo su propia asistencia al diplomado y que este tenga que cambiarse de repente a una modalidad en línea cuando lo iniciamos de forma presencial, pero también nuestras actividades de trabajo en lo general. Y por supuesto esto incluye las condiciones en las que sus propias familias han tenido que modificar sus rutinas, en las que han tenido que modificar la interacción con otras personas, y esto solamente por mencionar algunos retos, algunas condiciones importantes. En particular, este tipo de situaciones y de contingencias implica un reto para la salud porque tenemos que ir siguiendo recomendaciones que van siendo diferentes en cada etapa de la pandemia y esto va generando respuestas de estrés o respuestas de preocupación debido a la incertidumbre, a la vulnerabilidad y cómo esto va impactando pues nuestras rutinas. Si ustedes recuerdan, cuando nos enteramos de la noticia de que esto empezaba, parecía algo muy lejano, parecía que solamente ocurría en China, que no nos iba a afectar tan directamente o que no quedaba muy claro a qué nos referíamos con esta situación de justamente tener que empezar a organizar o a adaptar nuestras rutinas. En cada etapa hemos pasado por diferentes momentos, desde empezar con este proceso del distanciamiento, el periodo de la cuarentena, este periodo que se ha extendido más. Y bueno, también nos hemos dado cuenta que en particular para nuestro país, la llegada de esta condición de salud no nos toma en una de las mejores propuestas de salud como población, como sociedad, y llega con nosotros cuando ya tenemos antecedentes de vulnerabilidad muy amplios. En Hidalgo en particular, me gustaría aterrizarlo a lo que vivimos nosotros en el estado, nos encontramos con que hay una parte importante de la población que ya tiene antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas. También nos enfrentamos con la situación de las edades de riesgo y con otros factores, por ejemplo, como algunos hábitos y costumbres para socializar, como es el consumo de alcohol excesivo. Y estas condiciones en particular, cuando se suman a la situación del distanciamiento y demás, pues hacen que las personas tengamos más facilidad para adaptar las recomendaciones que nos están diciendo las autoridades de salud o bien para tener cierta dificultad para poderlo lograr. Por ejemplo, ha sido todo un reto que los jóvenes en etapa de vida universitaria disminuyan sus momentos para socializar, sobre todo al principio de la pandemia, porque no se identificaba como un riesgo
inmediato para ellos. Y conforme va avanzando las condiciones y vamos identificando que cada vez estamos más cercanos a una persona que se ha enfermado, a una persona que ha tenido que vivir estas condiciones, o vamos escuchando en las noticias cómo va evolucionando la situación, pues esto nos va generando una reacción a nivel emocional también de diferente índole. Estas condiciones de las que estamos hablando, pues también implican un reto para nuestra salud mental, y en estas condiciones en particular, pues también nos ponen de manifiesto que una persona puede tener una mejor salud mental en la medida en la que logra adaptarse a las situaciones de cambio. Aquí vamos a encontrar una palabra clave que tiene que ver con uno de los efectos más nocivos para nuestra salud en cualquier momento y que va a impactar también el cómo regresamos a nuestra situación de normalidad en este momento. Y este factor que todos ustedes seguramente conocen, porque casi podría asegurarles que lo han vivido de alguna manera o en diferente intensidad, es justamente nuestras respuestas ante el estrés, nuestras respuestas ante los retos que vamos viviendo en la vida cotidiana, pero que en este momento en particular han puesto de manifiesto también el que tenemos que estar atentos a diferentes factores. Uno de ellos muy importante es que necesitamos seguir las recomendaciones y las pautas para el cuidado de nuestra salud, adaptarnos a estar mucho tiempo en casa cuando estábamos acostumbrados a tener actividades fuera de casa, y en esta parte de estar en el hogar, uno de los retos más importantes que se han observado es cómo hemos tenido que aprender a convivir nuevamente con nuestros familiares, con nuestros hijos, con personas de diferentes edades en espacios no necesariamente lo suficientemente grandes como para que cada persona esté de forma independiente, sino a convivir e incluso adaptarnos a llevar a cabo nuestras actividades laborales desde casa. Este tema tan interesante del home office que nos ha puesto también de manifiesto otros retos como adaptar el espacio físico para poder llevar a cabo nuestras actividades, o el combinar nuestras necesidades de trabajo con las necesidades de estudio de nuestros hijos o de otros integrantes de la familia. Y por supuesto, como lo mencionaba hace un rato, pues en este punto la convivencia se convierte también no solo en un factor que puede ser de protección, sino también en un factor de riesgo. Una de las cosas que hemos visto en los últimos meses, pues es justamente que nos vamos acercando por diferentes necesidades al momento de regresar a las actividades previas que teníamos. Y una de las cuestiones que vamos a encontrar aquí es que tenemos algunas personas que ya están con un pie casi afuera de la casa, listos para regresar, que ya lo que desean es volver a salir, sentir el aire que les dé el sol, que vuelvan a ver a los compañeros, volver a interactuar. Y tenemos a otras personas que empiezan a generar una ansiedad normal a estar fuera de casa, pues después de tantos meses que nos han repetido que lo importante es permanecer en este espacio que nos da cierta percepción de seguridad. Entonces vamos a encontrar, me gustaría que se lo imaginen como si fuera un espectro de color. Por un lado, las personas que desean ya salir, que tienen la intención, que necesitan esta parte de socializar y regresar a sus rutinas, y otras personas que empiezan a generar ansiedad por solo la idea, solo el pensar que van a tener que regresar a su trabajo. Además, esto implica que ha habido circunstancias, situaciones que a lo mejor hemos intentado trabajar, resolver y desarrollar desde casa, pero también tenemos otras que nos están esperando en la oficina y que seguramente si ustedes dejaron de ir un día a la oficina y regresaron y se dieron cuenta de cómo se les acumuló el trabajo, imagínense esta sensación de pensar que llevo más de un mes fuera del trabajo y que seguramente hay muchos pendientes que me estarán esperando. Esta dualidad entre el deseo de regresar a lo que tenía antes y la incertidumbre de cómo lo vamos a vivir ahora puede generar en nosotros pues mucha expectativa, y entre esta expectativa también propiciar pequeños cuadros de ansiedad o bien condiciones de riesgo para nuestra salud emocional. Ante esta otra situación de la nueva normalidad, también me gustaría enfatizar que no hay un manual que nos diga exactamente cómo debemos reaccionar, pero sí me gustaría compartirles algunas herramientas que nos pueden ser de utilidad para este nuevo reto que vamos a vivir en las próximas semanas, en los próximos meses, y que seguramente nos acompañará hasta que termine por lo menos este año.
uno de los grandes retos va a ser justamente el manejar algo que se llama desregulación emocional, y es un término que tiene como dos lados. Es un término que por un lado nos refiere a la dificultad para controlar nuestras emociones, y por el otro lado, su cara B, el lado opuesto, sería el término de la regulación emocional. En este caso, cuando hablamos de una desregulación emocional, es que cualquiera de tus emociones esté más intensa y elevada y por lo tanto te limite o te impida el poder adaptarte de forma adecuada a las condiciones que estás viviendo. Recuerden que hace rato mencionábamos que una de las fortalezas importantes ante cualquier dificultad, ante cualquier elemento de estrés, es tu capacidad para adaptarte. Esto me recuerda mucho estas frases de repente orientales que hacen referencia a que a veces necesitamos ser un poco como el árbol del bambú, que parece muy delgado, pero que es capaz de tener cierta flexibilidad para adaptarse a los vientos, a diferencia de estos árboles que llegan a ser de un tronco de una madera tan rígida que al momento en que llegan los vientos se rompe y termina fracturándose. Una de las características importantes de este elemento es que tus emociones son la forma justamente en la que puedes adaptarte al entorno, y al adaptarte al entorno te permiten tener una mejor respuesta y una mejor reacción ante las demandas de esas circunstancias. Cuando una persona vive de forma constante respuestas intensas emocionales, puede llegar a vivir diferentes consecuencias. Entre las más importantes está, sobre todo para servidores públicos, y esto está ya ampliamente documentado, es el síndrome de desgaste laboral o el síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Esta sensación de que ya no me siento tan motivado, tan motivada, tan involucrado. También esta despersonalización, no dar un servicio de calidad, y no estamos refiriéndonos a que ustedes directamente tengan que atender a una persona cara a cara, pero también tenemos colaboradores, tenemos jefes inmediatos y tenemos subordinados, y esta consecuencia del desgaste que se ocasiona por un estrés que se ha prolongado durante mucho tiempo, justamente va a generar pues que tu trato y tu atención hacia los demás empiece a ser indiferente. Se caracteriza también por tener el uso constante del sarcasmo, y esto empieza a generar un ambiente de tensión en el trabajo. Ahora imagínate que estas condiciones de estrés laboral ya las teníamos previamente, porque además en una unidad donde damos atención y servicio a las personas que viven condiciones desfavorables o que han sido víctimas en algún momento por la omisión de sus derechos humanos, pues todavía esto se hace más fuerte, se recalca más. Es decir, de entrada nuestro trabajo ya era estresante, de entrada nuestro trabajo ya demanda mucho de nuestra atención, demanda mucho de nuestra propia salud emocional. Si a esto le aunamos que venimos de estar en especie de congelador emocional por unos 4 o 5 meses y vamos a regresar a enfrentar una serie de retos, pues esto es un tema sumamente importante, porque además impacta tu calidad en el trabajo, impacta el cómo estás desempeñando tus funciones, pero sobre todo le pega a tu salud emocional. Y no hay forma que en este momento podamos separar tu salud física de tu salud emocional. Entonces, si te afecta emocionalmente, lo más seguro es que lo empieces a notar físicamente, o para algunos de nosotros que estamos más atentos, más concentrados a otros aspectos que no necesariamente son nuestras respuestas emocionales, quizás lo has sentido porque ha cambiado tu forma de dormir, ha cambiado tu forma de comer, ha cambiado el interés que tienes en algunas cosas, o tú piensas que estás muy normal, pero ya está por ahí el reporte de tu pareja, de tus hijos, que son los que ahora te han acompañado en esta cuarentena, en este periodo de aislamiento, que notan que estás más irritable o más desmotivado de lo que normalmente estabas. Entonces, estas pequeñas señales son señales de alerta de que algo está sucediendo, y si no lo atendemos de forma oportuna, el resultado puede ser muy complicado. Estamos nosotros con un equipo físico capacitados para reaccionar ante pequeñas condiciones de estrés, y luego nos regulamos y regresamos a una situación de adaptación normal, pero llevamos muchos días
ya como les mencionaba, meses con estresores adicionales a los que ustedes ya normalmente tenían. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para evitar estas consecuencias de la desregulación emocional? Pues trabajar en estar atentos a los componentes de la salud emocional. Afortunadamente, ahora sabemos que no es que seamos invencibles, ni tampoco que nada nos afecte, pero podemos contar con algunas herramientas fáciles, sencillas y prácticas que pueden darle la vuelta a esta situación. Lo primero que me gustaría compartirles en este punto es que hay una gran cantidad de cosas que no dependen de nosotros ni está a nuestro alcance modificar. Qué bueno que ya se empezaron a escuchar noticias de que ya se está no solamente identificando la posible vacuna, sino que ya está desarrollada, inclusive ya hasta podemos encontrar cuánto va a costar, pero eso no significa que ya la tengamos o que ya tengamos el efecto de inmunización que estamos esperando con la vacuna. Es decir, que aunque esto ya va en proceso, no será inmediato el efecto positivo que podamos ver en esas condiciones. Y 4 meses de no estar en actividades normales o a las que estábamos acostumbradas, como ustedes bien saben, pues ha tenido un impacto económico, ha tenido un impacto físico. Algunos de nosotros hemos vivido la cuarentena muy cerca de la cocina, muy lejos del gimnasio, y eso también va a tener un impacto en nuestra salud. Algunos otros hemos tenido oportunidad de disfrutar el placer de estar trabajando y tener una reunión en pijama, y ahora nos tendremos que volver a acostumbrar a el traje, al arreglarnos, a levantarnos a cierta hora. Y bueno, hay muchos factores que ahora tendremos que cuidar en el día a día. Y lo que sí sabemos es que de todas estas cosas que no puedes controlar, hay una gran cantidad de cosas que sí están en tus manos y que sí dependen de ti. Entonces, lo primero que les quiero compartir es que el cuidado de la salud emocional tiene que ver con una responsabilidad individual que puede darle beneficios a las personas con las que tú convives, desde tu casa, tu familia, hasta, por supuesto, tus colaboradores en el trabajo. Esta parte de cuidar la salud emocional tiene mucho que ver con identificar los factores de riesgo y también saber las acciones que te pueden llevar a tener una mejor reacción. Lo que sabemos es que el desarrollo de habilidades y competencias normalmente se enfocaba exclusivamente a la capacidad de las personas para resolver problemas o las demandas de su entorno. Y en ese sentido, pues hablábamos mucho de la inteligencia y prácticamente evaluábamos quién es más hábil para responder o reaccionar ante una dificultad. Pero en la actualidad hablamos también de otro componente que no solamente es esta cuestión práctica de resolución de problemas o inclusive de información que se puede comprender o repetir o aprender con la memoria, sino hablamos también de este otro factor que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y para que ustedes vean qué tan relevante es, pongo solamente un ejemplo de un estudio que se hizo ya hace varios años en Harvard, en donde se preguntaban, oye, pues vamos a ver dónde están nuestros estudiantes de 10, dónde han quedado estos jóvenes brillantes de esta gran universidad, vamos a ubicarlos, en qué puestos están y qué están haciendo. Y bueno, encontraron efectivamente que sus mejores alumnos tenían, sus mejores alumnos en términos a la parte académica tenían, por supuesto, muy buenos puestos, estaban colocados en los altos mandos de importantes empresas, de organizaciones relevantes, pero a uno de ellos se le ocurrió preguntarse dónde están nuestros 7, nuestros 8, nuestros estudiantes no tan ejemplares, por así mencionarlo, pero que tenían la característica de tener facilidad para socializar, para regular sus emociones y otros componentes que ahora llamamos componentes de la inteligencia emocional. Y el resultado, que a mí me parece muy, muy interesante compartir con ustedes, es que las personas que tienen una elevada inteligencia emocional inclusive están mejor posicionados que aquellos que tienen solamente una inteligencia conocida para la solución de problemas o el aprendizaje académico. ¿A dónde voy con esto? Las personas que saben utilizar sus emociones para adaptarse, para motivarse, para seguir teniendo objetivos, enfocar sus logros y sus metas, que pueden regular sus emociones y esto
lo enfocamos mucho a lo que tú necesitas, pero también lo que te pide el entorno en este momento, y que tienen la posibilidad de entender sus emociones y expresarlas de forma adecuada, tienen mejores competencias para la vida. No estamos hablando de niños de primaria en este caso, sino que estamos hablando de profesionales que ya ejercen, que están trabajando. Y uno podría pensar que este tema pues queda muy bien para enseñarlo a los niños desde etapas tempranas, pero la realidad es que en los lugares donde se le da un seguimiento continuo al desarrollo y a la expresión de las emociones, hay menos personas enfermas, hay más personas que son productivas y encontramos un beneficio en lo individual y en lo social. Por lo tanto, uno de los elementos importantes que les quiero compartir, que es justamente una de las estrategias, es que sepamos cómo regular nuestras emociones y a partir de esa regulación poder desarrollar más esta inteligencia emocional que ahora la vamos a necesitar mucho para regresar a estos nuevos escenarios. Dentro de esta parte, pues la regulación como tal emocional habla de las habilidades y los recursos que tienes, tanto externos como internos, que van a ayudarte a hacer como un escaneo de cuáles son tus emociones, a evaluarlas, a identificarlas para que las puedas ajustar o modificar y que estas reacciones te permitan cumplir tus metas. Me gustaría ponerles un ejemplo. Sé que en estos días pues hemos estado la mayoría guardados en casa, pero recuerda esos momentos en donde vas manejando en el tráfico, tienes mucha prisa y de repente se mete un auto frente de ti y estás a punto de hacer una expresión muy mexicana, tanto con tus manos como con tus palabras, y vas a decir algo que estás pensando en ese momento, cuando te das cuenta que la persona que se incorporó de forma incorrecta, que se acaba de meter a tu carril y que te está haciendo generar esta reacción de molestia y de enojo, es tu jefe. Y en ese momento, aunque tienes muchas ganas de decir y de expresar muchas cosas que típicamente uno podría decirle al auto que se mete frente a nosotros, quizás en ese momento respiras y a lo mejor lo piensas, pero tu forma de expresarlo puede cambiar. En este ejemplo que les pongo muy, muy general, pues lo que estamos diciendo es que aunque sientes una emoción intensa, dependes de las circunstancias del entorno para identificar cómo lo expresas. Si no logras regularlo, la emoción se siente tan intensa y tan fuerte y tienes tantas palabras en este vocabulario mexicano que tenemos que no solamente se te ocurre una, sino muchas, y estas se salen y empiezas a decirle de cosas al carro que está enfrente, y esta falta de habilidad para regularlo pues te puede generar otro tipo de consecuencias. En general, lo que hemos aprendido sobre la regulación emocional es que tu entorno externo, con quien estás, en donde te encuentras, qué tanta confianza tienes con las personas, si es una reacción adaptativa o no, te va a ayudar a que funcionen como este semáforo para que digas, voy en verde, continúo, expreso lo que estoy sintiendo, o en este momento y en estas circunstancias, esta expresión de la emoción puede ser inadecuada. Y tienes también los factores internos. ¿Cómo te sientes cuando estás muy enojado? ¿Cómo te sientes cuando estás muy preocupado? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? Algunos de nuestros estudiantes nos refieren que cuando tienen que exponer, por ejemplo, y les toca hablar con personas, empiezan a sentir mucho calor o empiezan a sentir las manos muy frías, por ejemplo. Entonces, esas reacciones, ese termostato interno emocional te permite darte cuenta que algo está ocurriendo. Yo sé que esto pasa en otro lugar muy, muy lejano, que no nos pasa en México, pero por ahí cuentan las leyendas urbanas que de repente vas a entrar a una reunión, aunque sea por Zoom, se conecta a alguien que no te cae muy bien y empiezas a sentir un malestar, hasta te empieza a doler la cabeza. Entonces, bueno, estas reacciones físicas te están diciendo que hay algo aquí que no te gusta, que no te agrada, que necesitas hacer algún ajuste. Pero cuando no le pones atención ni a las señales externas ni a las señales internas, el resultado puede ser que la emoción se eleva o se expresa de una forma inadecuada. También quisiera poner este otro ejemplo porque sé que a ustedes no les pasa y que seguramente sus relaciones de pareja son muy tranquilas, felices, como dicen por ahí ahora los chavos, cero tóxicas, pero también por ahí nos cuentan
que si tú no logras identificar cómo le expresas tu malestar a tu pareja, la pareja termina explotando y normalmente por ahí sale alguna frase que dice, tienes la razón, pero la forma en que me lo dices no me gusta, no me hace sentir bien, me incomoda. Y al final terminamos discutiendo, ya ni siquiera nos acordamos del motivo, pero sí nos acordamos del tono de voz que utilizó, de las palabras, cómo las emplea y del cómo me siento después de haber hablado con esa persona. Entonces, en general, tú tienes la posibilidad, como el control remoto, de subirle o bajarle a tus emociones y de identificar cómo quieres expresarlas, porque a veces hasta el silencio o la indiferencia, el no contestarle a alguien, puede ser una señal de que aquí hay molestia y que esto puede generar un ambiente de mayor tensión. He puesto algunos ejemplos más de nuestra vida cotidiana, pero imagínate que estas condiciones pasen en el trabajo y que tengas mucha presión porque tienes cosas que entregar. Normalmente tenemos cosas urgentes que se necesitaban para hace 15 días y que tengo que resolver en este momento. ¿Cómo voy a reaccionar si además de esta presión natural del trabajo, vengo con esta otra presión sobre mi salud, sobre la salud de mis compañeros y sobre cómo vamos reaccionando? Sobre todo si veo que alguien no sigue las medidas o las recomendaciones necesarias para su salud. Veo que alguien llega a la oficina y empieza a saludar de beso al compañero, o que alguien trae mal puesto el cubrebocas y lo trae debajo de la nariz, o veo que alguien acaba de tocar alguna puerta, etcétera. Ahora hay protocolos inclusive para usar el elevador. Entonces, si yo veo que alguien no lo hace de forma adecuada y que se va a acercar a mí y empiezo a sentir ansiedad de que no está siguiendo las recomendaciones más la carga de trabajo, pues esta combinación puede ser un poco explosiva. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que estas reacciones emocionales totalmente normales puedan salirse de control? Y me gustaría, como les platicaba en un principio, enfocar mucho nuestra conversación el día de hoy a cuestiones prácticas, y también me gustaría dar un tiempo para que al final podamos platicar. Quizás ustedes tengan algunas dudas mucho más específicas, o a partir de lo que vamos platicando se les ocurran otras cosas que podríamos plantear entre todos. Pero bueno, les quiero decir que esto que vamos a platicar a continuación no es que sea ningún secreto, y a lo mejor en el momento en que lo conversamos, ustedes dicen, esto sí lo hago, esto también lo hago, pues eso está excelente. Pero también a veces son cosas tan sencillas y tan obvias que damos por sentado que no pasa nada si no las hacemos. Entonces, bueno, entre estas primeras, lo que se sabe que necesitas hacer, y no hay forma de que podamos avanzar sin que llegues a cabo este primer paso, es que reconozcas cómo es tu expresión de emociones, cómo se sienten las emociones. Y en un estudio que se ha hecho en comparación con diferentes culturas, con diferentes personas de distintos países, se identifica que tenemos algunas características que nos permiten reconocer el cambio de la expresión emocional de la otra persona, y a partir de lo que veo de la otra persona, pues también eso me permite balancear mis propias respuestas. Les pongo un ejemplo. Llegas con tu compañero de trabajo, observas que está sumamente serio, le haces una pregunta, no te contesta, y de inmediato tú identificas, Juan viene el día de hoy muy tenso, viene enojado, me voy a esperar. O te das cuenta que está sonriendo, que te contesta más amable que de costumbre, y a lo mejor es un buen momento para decirle que le toca hacer el reporte de la semana. Pero si ahora vamos a traer la máscara y no voy a poder ver bien su expresión facial, tendremos que estar muy atentos a otras señales, y pues la principal es que tú sepas cómo te sientes, porque si no sabes identificar las emociones propias, es muy difícil que puedas identificar las emociones de otras personas. Para que ustedes vean qué impacto tiene esto, se ha notado, se ha identificado que las personas que tienden a ser agresivas, enojonas, por así decirlo, tienen más facilidad para reconocer el enojo en la cara de los otros, pero no otras emociones. Entonces, a las pequeñas señales de seriedad, que a lo mejor tú tienes dolor de estómago, la persona lo puede leer, lo puede identificar como vienes de malas, cuando en realidad se debe a otra situación. Entonces, esta parte de identificar nuestras emociones es el paso número 1, y aunque no me lo crean, una forma muy sencilla de trabajar en la identificación de nuestras emociones es que veas la expresión de tu cara
cuando estás contento, cuando estás triste, cuando algo te preocupa y que le des tiempo a tu cuerpo para que te diga cómo te estás sintiendo. Esto, cuando lo empezamos a hacer con niños, es mucho más fácil que cuando lo hacemos con adultos, porque tenemos muchas ideas que a veces impiden que logremos expresar de forma adecuada nuestras emociones. El segundo componente importante para cuidar tu salud emocional es que tengas rutinas adecuadas para poder generar estos espacios que vas a necesitar. Lo próximo que vamos a vivir es un disparo, un punto muy alto en términos de el estrés laboral que podemos vivir al regresar de nuevo a estas rutinas que, como ya les platicaba, pues tendrán muchos elementos, pero no vamos a regresar a lo que estábamos acostumbrados y es importante conocerlo. Es importante que lo sepan y es importante también ser flexibles ante esto. Si tú no cuidas tus horarios, y seguramente esto ha sido un reto para todos en esta temporada de home office, pues de repente son las 10 de la noche y seguimos trabajando, o de repente recibimos mensajes en la madrugada, o ya muy tarde cuando ya no estaríamos en nuestro horario de oficina, pero como sé que estás en tu casa y que ahí estás trabajando, pues se me hace fácil pedirte, solicitarte o inclusive yo mismo estar mandando mensajes laborales y esto ha hecho que se rompan los horarios. Pero ahora les pido que lo cuiden mucho porque esta percepción de que vamos a regresar y que va a haber muchos pendientes requiere también de la habilidad de tu parte para organizar mejor tu tiempo, identificar lo que es urgente de lo que es importante y también el manejo adecuado de los apoyos que te permitan que tu tiempo se aproveche y se optimice. ¿Cuáles son estos apoyos? Pues el que uses bien tu agenda, el que utilices bien tu agenda ya sea electrónica o de papel, el que establezcas también horarios muy importantes para tu descanso y muy importantes también para la convivencia con otras personas. Si tú no descansas y si estableces límites muy delgados entre tu tiempo de descanso y tu tiempo laboral, lo más seguro es que el estrés siga creciendo y llegue un momento en que puedas enfermarte. Entonces, este punto es muy importante y tiene mucho que ver con las emociones. Este otro componente que también pareciera sencillo, que es mantener contacto con tus redes de apoyo, está muy vinculado con el papel protector que tienen las redes sociales. Pero no estoy hablando de Facebook, no estoy hablando de Twitter, estoy hablando de las personas que en tu vida son importantes y que te hacen sentir bien. Claro, eres un servidor público, estás trabajando, tienes una función y un rol en tu trabajo, pero cuando llegas a tu casa seguramente eres el papá de alguien, la mamá de alguien, el hijo de alguien, y seguramente el poder desenchufarte por un momento de estos compromisos laborales y tener espacios donde te puedas reír, donde puedas sentirte más relajado, donde puedas contarle a una persona tus preocupaciones, ahora se convierte en tu escudo protector. Llevamos muchos años de identificar que inclusive para las personas que tienen enfermedades crónicas, hace mucha diferencia el contar con una persona que te apoye a no tener esa persona que te pueda brindar esa facilidad para poder tener esta sensación de respaldo. Entonces, solamente a manera de ejemplo les platico que la recuperación después de una cirugía por cáncer de mama en mujeres que tienen una pareja es mucho más rápida que aquellas que no lo tienen, sobre todo si la relación de pareja es buena, por supuesto. Y otra de las consideraciones es que en general, cuando tenemos un malestar físico o emocional y contamos con personas que nos escuchan, que nos valoran y nos aprecian, la percepción de cómo vamos a resolver ese reto es mucho más fácil. Entonces, voy a regresar a mi rutina, voy a regresar a mis actividades y entonces me olvido de mantener este contacto con mis redes de apoyo y el resultado puede ser que estemos más vulnerables a la presencia del estrés. Entonces, yo los invito a que sigan manteniendo relaciones sociales importantes, cercanas y a que las sigan ustedes construyendo. Si todavía van a estar trabajando durante algún tiempo en esta modalidad a distancia, pues vale la pena también que establezcan estos espacios para socializar que en este momento no pueden ser con cercanía física, pero que no necesitan ser con lejanía emocional. Es decir, una cosa es que no podamos reunirnos físicamente en el mismo espacio y otra cosa es que estemos aislados. Entonces hay que cuidar mucho
ese punto. Otro componente importantísimo es buscar el equilibrio entre todas las demandas que tenemos con los diferentes roles. Ahora, por ejemplo, no sé si les tocó a ustedes, pero con esta cuestión de estar trabajando en casa, pues a lo mejor algunos de ustedes han vuelto a tomar clases de secundaria o de primaria o de prepa y han estado como atentos a lo que dice el maestro, mientras ahora sus hijos escuchan cómo es una junta o una reunión de trabajo, etcétera. No importa si tienes hijos, si estamos hablando de buscar el equilibrio también con la pareja, inclusive el tiempo que le dediques a tu mascota o el tiempo sumamente importante que te dediques a ti mismo. Las estrategias y las pautas de autocuidado en este momento son uno de los elementos más importantes. ¿Has visitado recientemente al doctor? ¿Has identificado si físicamente te sientes bien? ¿Has identificado también qué te gusta hacer y si has tenido oportunidad de hacerlo? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones con el trabajo es que nuestra primera respuesta, prácticamente lo que se nos viene de inmediato a la cabeza es no tengo tiempo. Recuerden lo que hablábamos hace un momento con esta parte de buscar el equilibrio en términos de organizar nuestra rutina, cuidar nuestros horarios de trabajo, porque de lo contrario vamos a enfrentarnos a un desajuste y esta parte de buscar el equilibrio tiene mucho que ver con desarrollar pautas para nuestro propio autocuidado. Nuestra salud física es otro elemento. Ya les preguntaba yo hace un momento si recientemente han visitado al doctor, si han estado atentos a cómo se sienten, pero pensemos en 3 puntos fundamentales de cuidar la salud física que además impactan directamente a tu salud emocional. Uno es cómo estás comiendo, si estás comiendo de forma adecuada. El segundo tiene que ver con tus hábitos y tu higiene del sueño, si estás durmiendo bien, y este es un punto en el que más del 80% de los mexicanos no lo hacen, no lo respetamos, no lo cumplimos, y ahora que estamos en este tiempo que se ha diluido de una forma tan especial entre la rutina que teníamos y los espacios mientras estábamos en cuarentena y en aislamiento, particularmente el que como no tengo que llegar a la oficina a las 8, sí tengo una junta, pero es hasta las 11, o sí tengo que entregar algo, pero ya lo haré más tarde, etcétera. Nos hemos empezado a dormir más tarde de lo habitual y ahora tenemos una condición de insomnio primario y secundario terrible, que hay que poner mucha atención en eso, porque quien no duerme bien aumenta la probabilidad de tener irritabilidad, de amanecer enojón, preocupado, con más vulnerabilidad a la ansiedad y en general el no dormir bien aumenta la probabilidad de que te enfermes. Entonces es bien importante cómo estás comiendo, que sean cantidades y tipos de alimento que te ayuden a nutrirte, estar bien físicamente, el cómo estás durmiendo, que es el segundo componente, y el tercero es uno que sé que no necesariamente es nuestro fuerte, porque no estamos acostumbrados todos a tenerlo como un pilar dentro de nuestras pautas de comportamiento, pero el hacer ejercicio, el mantenerte activo físicamente, ha sido todo un reto en este tiempo de cuarentena y ha sido también un elemento importante para las personas que se mantienen emocionalmente saludables. Hacer ejercicio permite que tu cuerpo se encuentre en mejor condición física, eso es evidente, lo saben ustedes muy bien, pero lo que quiero compartirles sobre hacer ejercicio es que le permite a tu cerebro liberar endorfinas, le permite liberar más neurotransmisores y estos te permiten mantenerte más feliz, más estable a lo largo del tiempo. Entonces, si tú no estás comiendo bien, no estás durmiendo bien y no has tenido actividad física, tus factores de protección de tu equipo como tal empiezan a verse mermados y empiezas a aumentar el riesgo de presentar alteraciones por estrés, por sedentarismo o por una mala alimentación. Y si no comes, no duermes y no haces ejercicio, de inmediato empiezas a elevar la probabilidad de tener ansiedad o de tener depresión. Entonces, estos dos son factores que no debemos dejar de lado. Hay otra parte que me parece maravillosa, que esta semana en particular he estado platicando con varios de mis colegas en diferentes grupos de investigación, que es el desarrollo de vacunas conductuales. Yo no sé si ustedes habían oído de este término, pero los psicólogos de la salud trabajamos con 2 palabras que vienen tomadas, prestadas de los inmunólogos, y una de ellas son los inmunógenos conductuales, y otra palabra dominguera que usamos a veces son
los patógenos conductuales, que tienen mucho que ver con conductas que haces que aumentan la probabilidad de que estés saludable o que aumentan la probabilidad de que te enfermes. Estos factores de tu comportamiento, el más importante, que es impresionante, ¿no? Estamos muy enfocados a esperar la vacuna contra el COVID o la vacuna que nos ayude a generar esta respuesta inmune, pero si ustedes se fijan, la primera recomendación y la más importante para no contagiarnos es que tus manos permanezcan limpias, y esto es una conducta que tú puedes hacer. Entonces, es normal que te sientas preocupado ahora al momento de salir de casa, pero también hay ciertas cosas que tú puedes hacer que se les llaman vacunas conductuales o inmunógenos conductuales, que es colocar adecuadamente tu máscara, tener este distanciamiento social, lavar de forma adecuada tus manos. Es lo que me toca a mí, lo que sí está en mi control y que puede ayudarme a tener un espacio más seguro en ese sentido, que no es que evite el contagio, pero disminuye de forma importante el riesgo. Entonces, no olvidemos que para que tú también te sientas más confiado, más seguro, es bien importante que conozcas qué comportamientos van a ser clave para que puedas regresar a tu espacio de trabajo con mayor seguridad y con mayor confianza. Uno de los puntos que me encanta, que creo que es fundamental también, es la actitud con la que regreses al trabajo. Para que tú puedas llegar con una actitud positiva, puedas llegar con más motivación, pues aunque parezca repetitivo, tienes que haber dormido bien, tienes que haber comido bien y tienes que regresar en buenas condiciones físicas para que tus emociones permitan que estés enfocado a tus objetivos del trabajo, disminuyan el riesgo del síndrome de desgaste laboral y te permitan ser la mejor versión de ti mismo. Esto me parece muy relevante porque todos ustedes tienen trabajos y funciones de mucho peso, de mucha relevancia, en el sentido de que todo lo que hacen impacta de una u otra forma la vida de otras personas, que me parece que no debemos de dejar de lado que la forma en la que yo llegue y la actitud con la que yo llegue con mis colaboradores, con mis jefes, con mis subordinados, también los va a impactar a ellos. Y yo no sé si ustedes han visto este efecto de cómo se contagian las sonrisas, de cómo vas en tu auto y ves al lado a un niño que te está haciendo caras y te empieza a hacer reír y de repente te estás riendo y ni siquiera sabes de qué se reía el niño. Pero así como es contagioso una buena actitud, igual es contagiosa una actitud negativa. Entonces es bien importante que cuides cómo llegas al trabajo. ¿Por qué? Porque tú también impactas tu entorno e impactas a los que están a tu lado. Y bueno, para ir cerrando nuestra conversación, hay pautas específicas de seguridad que en cada espacio de trabajo se van a ir implementando conforme al tipo de actividad que realizas y conforme a la estructura y conforme también a las normatividades. Estas pueden ir ajustándose conforme vayamos cambiando de semáforo, de fase o de etapa, pero ya hay pautas muy particulares que se recomiendan a los espacios de trabajo. Muchas de estas pautas las van a encontrar en la página oficial de la Secretaría de Salud. Algunos de ustedes pueden tomar ya como tal los cursos del regreso a la nueva normalidad, pero entre los más importantes se incluye el que tengamos barreras físicas que puedan impedir que se facilite el contagio, sobre todo si vamos a trabajar con una persona. Hay estas barreras físicas como estos acrílicos o el uso de las caretas que también pueden ayudarnos, el cómo vamos a tener filtros de seguridad a la entrada de nuestro trabajo, cómo vamos a estar sanitizando nuestros espacios, tomando la temperatura, monitoreando si nuestros subordinados o nuestros jefes, en su caso, han presentado algún síntoma, etcétera. Estas pautas no me quiero detener mucho en ellas porque cada espacio laboral va identificando cuáles son sus factores de riesgo, en qué puntos va a poner estos filtros sanitarios, qué otras cosas puede ir haciendo, pero sí me interesa mucho que conozcamos lo siguiente. Sea cual sea la estrategia que tengan en tu trabajo, de nada va a servir si tú no te comprometes a seguirla. Sea cual sea la estrategia de tu trabajo, de nada va a servir si tú no te sientes seguro con esa herramienta. La seguridad y la certeza de no contagiarnos no la podemos tener y eso nos puede causar mucha ansiedad y preocupación. Pero sí puedo tener la certeza de que si me piden que me lave las manos, me las he lavado bien.
que si me piden que me coloque la máscara, aunque sienta mucho calor y no esté acostumbrada, sé que es por mi bien y puedo hacerlo. Estos elementos pequeñitos que vas a tener que hacer una vez que regreses a tu trabajo pueden hacer la gran diferencia. Recordemos que estamos ante una condición en donde podemos tener colegas que quizás desafortunadamente ya vivieron de cerca o con algún familiar o con algún amigo el que se hayan contagiado. Pero también tenemos muchas personas que son portadores, que son asintomáticos, que no se van a enterar que lo tienen. Y por respeto a los demás y a nosotros, tenemos que buscar que estas pautas de cuidado y de seguridad me protejan a mí y que yo a su vez pueda proteger a los demás. Y en ese sentido vamos a regresar a nuestro trabajo más tranquilos, más confiados, más enfocados en lo que tenemos que realizar y poco a poco, conforme estemos en la oficina o en nuestro espacio de trabajo, volverán nuestros pensamientos a concentrarse en el trabajo y dejarán un poco de lado este miedo a regresar. Por supuesto, mucho de esto va a depender de lo que te ha tocado vivir, de las historias y leyendas urbanas que hayas escuchado, pero todo esto hay que verificarlo, hay que buscar fuentes confiables y también tener mucho cuidado con esto que hablábamos hace rato de que una parte importante del cuidado pues está en tus manos, literal y figuradamente, ¿no? En lavarlas bien, en tener estas precauciones y bueno, pues eso nos va a ayudar a ir generando estos cambios. Entonces, bueno, pues para cerrar nuestra conversación el día de hoy y dejar unos minutos para que podamos platicar, pues quiero recordarles que la regulación de nuestras emociones es una pieza clave en la salud emocional. No hay salud física sin salud emocional y tampoco puede darse a la inversa. Si algo hemos aprendido de los últimos meses es que hay cosas que son intangibles, pero que se han convertido en nuestros bienes más preciados y entre ellos está la salud, el convivir con nuestra familia de forma adecuada, el valorar el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo como dos momentos fundamentales que deben de estar en equilibrio. Y una de las cuestiones que me parece también maravillosa y que no debemos de soltar, no debemos de dejar que se pierda, es que esto también va a pasar. Estas circunstancias terminarán y nos podremos adaptar a estas condiciones y regresar a sentirnos tranquilos y seguros en nuestros diferentes espacios. Mientras llegue ese momento, la tranquilidad, la confianza, la tenemos que generar nosotros para nosotros mismos en este sentido de la importancia que tiene el autocuidado. Entonces, bueno, pues no me resta más que agradecerles por este espacio, por la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Me siento como siempre muy honrada, Luis, de que hayan considerado que pudiera yo tener este espacio para platicar. También los quiero felicitar por el término de su diplomado. Es como en cualquier otro proceso formativo, pues se requiere mucha constancia, mucho interés, mucha motivación. Y bueno, pues en este momento creo que no está por demás decirles a todos que un profesionista mejor preparado también es un profesionista que nos brinda a todos una mejor certeza, un mejor servicio y pues los felicito en ese sentido. Entonces,